Hola, ¿qué tal? Nos encontramos Hola. aquí con un experto en historia, el maestro Víctor Hugo Alvarado Gallardo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual nos va a acompañar en la entrevista. A continuación vamos a realizar acerca de el estado de bienestar, su crisis y la implementación del modelo neoliberal, así como la crisis del año de 1994, las políticas de privatización del modelo neoliberal y su punto de vista muy particular. Bienvenido, maestro Víctor Hugo. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Kelvin. Igual es un placer estar aquí platicando contigo y con quienes nos lleguen a escuchar de estos temas tan interesantes y pues tan importantes, ¿no? Para que nos afectan, pues prácticamente en el día a día, en nuestra vida nacional mexicana. Claro que sí, maestro. Pues mi primera pregunta sería, ¿considera usted que era necesario el cambio de modelo económico y político en México, dadas las crisis que habían heredado los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo en el año 82? Bueno, ahí es pues un tema complejo, pero necesario, no, no era necesario. Por supuesto que no, el consenso entre los historiadores es que no era necesario. Pero el asunto no es si era necesario o no, sino que México pues tuvo que acatar lineamientos y órdenes, pues valga la redundancia, del nuevo orden mundial que había salido de 1945. O sea, México como país subordinado en el concierto internacional de las naciones, pues no tenía otras, podía haber hecho otro tipo de ajustes, pero bueno, eso sería, los historiadores lo llamamos historia contrafactual, lo que podría haber pasado, y pues nosotros nos enfocamos en lo que sí ocurrió. Si fue necesario o no, pues ahí las opiniones podrían eh, diversificarse. La mayoría de los historiadores con los que he platicado este tema, pues coincidimos en que no, pero pues eso está más allá de los hechos históricos. Te repito, México tenía que acatar el modelo internacional neoliberal que ya venía pues planeándose prácticamente desde 1920 y sus raíces, bueno, pues se remontan hasta el modelo clásico liberal del siglo XVIII. Entonces, nosotros llamamos a estos procesos de larga duración que no duran décadas, sino siglos. Y bueno, después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los resultados imponen o exigen imponer por parte de las potencias, pues una serie de condiciones globales que pues los demás países tienen que acatar. Y México pues se inserta en ese sentido, en ese contexto, y pues tiene que acatar estas resoluciones, principalmente, o para ser precisos, las resoluciones del Consenso de Washington de 1989, ¿no? Pero pues bueno, ya desde antes se venía configurando todo este nuevo orden mundial. Muchas gracias. Entonces, digamos que fue una situación inevitable para ir a la par del concierto de las naciones, ¿no? Bien, considera que tantas privatizaciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari eran necesarias o pudo haberse implementado una especie de modelo mixto, dejar parte de la industria nacional para hacerse competitivo a nivel internacional, o pues si fue atinada su decisión de privatizar Teléfonos de México, de privatizar los ferrocarriles, de privatizar las televisoras. Sí, pues es que es más o menos lo mismo. Ser necesarias sí, sí fueron ahí sería lo contrario, ahí sí fueron necesarias. Una vez ya en el modelo neoliberal que se tiene que acatar o acatar, lo que viene son precisamente unos pasos muy bien descritos en el consenso de Washington de 1989, donde dicen paso por paso en este consenso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos le dictan al resto de los países y por supuesto a los latinoamericanos, paso por paso especifican qué es lo que debe de hacer. Y las privatizaciones pues son el soporte principal, diría yo,
o el eje fundamental, pues de toda esta implementación del modelo neoliberal. Sin las privatizaciones, el modelo neoliberal pues no hubiese sido posible y entonces México, pues, ¿qué hubiera hecho? ¿No? O sea, si hubiese salido de, de los lineamientos, hubiera desacatado estas órdenes, pues eso era imposible. ¿No? Entonces, las privatizaciones tenían que acatarse. Una vez México ya en el camino del neoliberalismo, sí o sí, tenía que hacer las privatizaciones. En sí, el modelo neoliberal, en teoría y en la práctica inicial, no estaba mal. O sea, era un buen modelo. Este, el problema es que se regionalizó y se hizo de forma desregulada y vertiginosa. Ese es el problema que veo yo en el modelo neoliberal mexicano, que se hizo de forma muy rápida, acelerada y no se reguló el proceso. Si bien se tiende hacia la desregularización de los mercados, del mercado mexicano y todo lo que impida el libre comercio en México, para que pudiese establecer relaciones comerciales más firmes con el extranjero, si bien va a una desregularización del comercio, el proceso de desregularización tendría que ser rigurosamente vigilado. Ya lo especificaba el consenso de Washington, que se tenía que tener mucho cuidado en la desregularización. Y es lo que no se hizo aquí. Pero en teoría y en la práctica inicial, repito, el modelo neoliberal era un buen modelo. O sea, debería de haber traído teóricamente beneficios e insertar a México, que yo creo que de inicio lo hizo, a insertar a México de una manera vigorosa y fuerte en el comercio internacional. Entonces, si regresando al inicio de la pregunta, si eran necesarias todo el proceso de privatizaciones y todas las privatizaciones que se hicieron durante el salinismo, sí fueron necesarias. Una vez que México ya estaba dentro del neoliberalismo, no hubiese habido modelo neoliberal en México sin las privatizaciones. Muchas gracias, maestro. Ahora bien, México, como usted lo menciona, se insertó de una manera muy vertiginosa y poco regulada, ¿no? Considera que haya estado en franca desventaja frente al concierto internacional por su situación como la tenía. Veníamos saliendo de crisis económica, veníamos saliendo de la explosión de San Juanico, el terremoto del 85, un sexenio que realmente se antojó pues bastante gris, que es el de Miguel de la Madrid. Eh, ¿Considera que haya sido unas condiciones ventajosas para nuestro país o unas condiciones donde realmente lo que hicimos es entregar hasta nuestra soberanía al extranjero? Bueno, el concepto de soberanía, ¿no? Es un poco, lo tratamos los historiadores como un poco abstracto, porque, bueno, la soberanía plena, pues obviamente no existe, ¿no? Y menos en un contexto global como el que surgió de 1945. Las soberanías, por lo menos en Occidente, pues ya desaparecieron y había solo una soberanía que era la de las potencias victoriosas, ¿no? Eh, pero bueno, perdón, ¿cuál era la pregunta inicial? Y me desvié un poco. Sí, claro. Si hubo una desventaja Ah, la económica de desventaja, México claro. para competir, porque digamos se firmó Perdón. el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De América del Norte. eh, Siempre hemos tenido la idea, ¿no? De que pues no teníamos como mucho que exportar y que más bien nos inundaron de importaciones, ¿no? Y es gran parte del problema de la crisis económica que se vivió, que se compraba mucho más de lo que se vendía. Mi Ujú. pregunta entonces es esto, o sea, México estaba en una desventaja en cuanto a su productividad respecto obviamente a sus socios del norte. ¿Cómo lo considera usted? Sí, por supuesto, había una desventaja. Se pensaba en un inicio que era inmensa, ¿no? Porque, bueno, pues, Estados Unidos venía de un auge, un empuje brutal para poder palear y salir victorioso bueno, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues era la primer potencia industrial y por eso ganó la guerra. Y entonces, si tú pones a competir a México, que supondríamos sería una eh, muy inferior economía con la mayor potencia del mundo,
pues sí, no hay una clara desventaja. Pero nosotros recordemos que veníamos de una colaboración también con Estados Unidos que hizo crecer también mucho nuestra industria. Eh, si en gran parte o en gran medida los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, es porque México, bueno, pues ahí puso mucho acero y mucha materia prima para que se lograra este objetivo. Sí, si bien México obviamente no participó de forma vigorosa en cuestiones militares, sí hizo muchos esfuerzos en proveer, en abastecer al ejército estadounidense de materias primas, sobre todo de acero. Y entonces esto pues desarrolló en cierto modo la industria mexicana y no era tan desventajosa la, el déficit empresarial o industrial, perdón, que podría haber. Me parece que México, recuerdo, estaba creciendo al 6% una vez que terminó, o al final del modelo de desarrollo estabilizador, que sería más o menos de 1950 a 1970, 75, este modelo arrojó resultados de un crecimiento del 6%, entonces no era un mal crecimiento para nada. Eh, pero justamente había un déficit entre las economías, obviamente estadounidense y mexicana, y sí había una desventaja, pero no era tan grande. Entonces se implementa el neoliberalismo y uno de sus objetivos principales pues, es acortar o reducir esta brecha, ¿no? En los déficits. Si entró en desventaja, sí, sí entró, pero no era tan aplastante o tan abrumadora. Sí, sí hubo una desventaja, por supuesto, pero el neoliberalismo lo que intentaba pues, era corregir esto, ¿no? Y hacerlo paulatinamente. Ahí, te repito, el documento eh, emitido o que surgió el consenso de Washington, de los 10 puntos del consenso de Washington, pues uno de los objetivos era para quien adoptara o para las industrias o las economías emergentes, pues era que acortaran sus brechas con respecto a las potencias. Pero bueno, ya en la práctica, pues vimos que fue un poco más complicado que esto, pero sí, sí hubo una desventaja, pero no fue tan brutal o tan grande. Pues gracias. En consecuencia, bueno, al final del sexenio de Carlos Salinas, estamos hablando de 1994, pues sabemos que comenzó con guerrilla en el sureste, ¿no? En el estado de Chiapas, con el llamado LZLN. También, pues se comenzó a descomponer políticamente el clima, ¿no? Puesto que asesinaron en marzo al candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y posteriormente al secretario general del mismo partido, del PRI, al mismo cuñado del presidente, a José Francisco Ruiz Massieu, ¿no? ¿Cómo considera que estos fenómenos políticos comenzaron a incidir en la crisis que se avecinaba a finales de ese mismo año? Bueno, las explicaciones que dan los neoliberales, funcionarios neoliberales, pues es que esto vino pues sí, a golpear negativamente, ¿no? La confianza de los inversionistas extranjeros que ya veían ¿qué será? Desde el 92, 93, problemas con las privatizaciones que no iban hacia donde se debería de haber ido, precisamente por esto que había mencionado hace rato, esta ausencia prácticamente para regularizar los bancos, para hacer una regulación, perdón, del proceso de privatización, pues ya venían con esta cierta desconfianza. Eh, y bueno, luego viene el asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu, y los neoliberales pues tratan de enfocar, ¿no? Hacia allá, digamos, sus baterías para tratar de justificar la salida de como se conocía popularmente, los capitales golondrinos, ¿no? Que pues eran más bien capitales de especulación que vinieron, hicieron muchísimo dinero aquí y luego vino la crisis del 94 y bueno, pues salieron, ¿no? Con ella. Eh, sí, estos acontecimientos, este magnicidio, ¿no? De Colosio bueno, el de Ruiz Massieu, claro que sí incidieron, pero yo diría que fueron menos. El principal problema que tuvo el modelo neoliberal, repito, fue la forma en que se regionalizó, se mexicanizó, y pues esto dio al traste con la intención o la inicial intención del modelo neoliberal. El proceso, por ejemplo, de privatización
decía Salinas, recuerdo en su informe, en su sexto informe, él dijo que había 209 empresas cuando él recibió la administración y que cuando ya para ese momento del sexto informe ya solo quedaban 40 y no eran estratégicas, salvo Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro. Entonces, el principal eje de las privatizaciones salinistas pues fue la banca y yo diría el agua, pero bueno, ese sería otro tema que más a futuro. Pero para estos fines que estamos platicando, pues sería la banca. Y ese proceso tan pues mal llevado, debió haberse llevado, por supuesto que sí. Debieron haberse privatizado los bancos, sí. Ya estábamos en el neoliberalismo. Debió haberlo hecho el gobierno, sí. Pero el problema es cómo lo hizo, ¿no? O sea, se dio en un ambiente de eh, venderle los bancos, por ejemplo, pues a gente prácticamente ajena, ¿no? Al ambiente bancario, no solo ajeno, sino pues que desconocían totalmente la forma de invertir y de ofrecer créditos, que para eso sirven los bancos, ¿no? Entonces, venían, por ejemplo, eran varios de ellos, eran bolseros, eran especuladores de la bolsa, y a ellos se les ofrecen los bancos. Entonces se hace en un círculo de amigos, conocidos, recomendados, y ese es el problema de las privatizaciones eh, neoliberales mexicanas. No tanto el que sí influyó, por supuesto, el magnicidio de Colosio y el asesinato de Ruiz Massieu, pero la forma, yo me enfocaría ahí más bien el punto pues, de fallo del modelo neoliberal, cómo se hizo. Y en la banca se hizo de esta forma. Por ejemplo, se dio te repito, estos bolseros, pues la administración de un banco, ¿no? Por ejemplo, estaba, aquí lo tengo, Roberto Alcántara, que se le dio Bancrecer y lo quebró, porque igual pues él trabajaba, sí trabajó en el banco, todos ellos trabajaron en el banco, pero luego se fueron a la bolsa, ¿no? Y ahí es donde hicieron pues un poco de dinero y luego se les entregaron los bancos porque pues eran amigos, recomendados, conocidos de alguien que a su vez pues era recomendado o amigo de Herminio Blanco, Jaime Serra Puche o el propio Salinas. Entonces también está este señor Ángel Isidoro Rodríguez, que le decían el divino, también pues, era un bolsero, y quebró Van Paysel, o sea, todos se autoprestaban y todo esto fue a parar a la panza de lo que posteriormente conocimos como el Fobaproa. También está Jorge Lankenau, que él se le dio banca Confía, y está Cabal Peniche, que a él no solo se le dio un banco, sino que se le dieron dos, que fue Banca Unión y Banco Crédito. Entonces todos ellos eran pues especuladores de la bolsa y pues se les dan los bancos. Entonces ellos su meta final no era hacer como que funcionara como tal un banco, que es dar crédito y servicio a la población, perdón, sino especular con el propio banco. O sea, ya desde ahí iba a fallar eso, de que iba a fallar, iba a fallar. Entonces se hizo de forma muy desasiada y luego no se les puso un ambiente, una situación completamente de ausencia de vigilancia y de regulación. Entonces, ¿qué vino a parar pues años después en esto? En que incluso no solo ellos, sino otros banqueros y empresarios, pues acabaron ya no pagando impuestos. Otro de los objetivos del neoliberalismo pues era precisamente ampliar la plataforma fiscal y pues ocurrió lo contrario. Se cargó a la clase media la carga fiscal y pues se extinguió. Ahorita la clase media creo que no llega ni al 9 ni al 11%, la mayoría pues somos asalariados, ¿verdad? Este, y entonces todas estas formas tan desasiadas y pues sí poco serias y profesionales de haber llevado a cabo yo digo, y te repito, originalmente buenas y positivos objetivos del neoliberalismo, pues al regionalizarlos y rápidamente querer implementarlos, pues se dio al traste con todo el modelo neoliberal que en un inicio estaba muy bien, pero pues no terminó tan bien. Bien, maestro. Ya para concluir, porque tenemos ya poco tiempo, eh, una visión de lo que esto ha traído a lo largo del tiempo. Digo, ya estamos hablando de algunas décadas atrás, ¿no? El presidente actual, que ya está por salir, menciona que ya había terminado con el neoliberalismo,
Sin embargo, no se ven políticas sólidas o claras al respecto, ¿no? Eh, ¿Cuál sería su conclusión y si hay alguna posibilidad de mejorar la situación para la nación? Y bueno, sí, el presidente Obrador, pues es un político de un colmillo pues muy retorcido, ¿no? Y también tiene un margen de acción precisamente por el contexto global. Ya no estamos ahora en un contexto unipolar donde pues Estados Unidos e Inglaterra dictaban pues prácticamente a todo el mundo su política económica, y ahora entró China y Rusia y está por ahí los BRICS. Entonces ya estamos en una multipolaridad. Y de eso le permite no solo al presidente Obrador, sino a muchos otros presidentes, como vemos en Latinoamérica, poder tener un espacio de sí, ciertamente, movimiento, y poder haber podido detener en cierto aspecto el neoliberalismo. Porque, bueno, pues se detuvieron el eje principal del neoliberalismo, que son las privatizaciones, y al detener las privatizaciones o ponerlas en pausa, pues sí, en cierto momento ellos argumentan, pero ya más de forma, no quisiera yo decir demagógica, pero sí para ganar un poco de votos, pues decir que detuvieron o frenaron el neoliberalismo. Pero esto no se trata de la decisión de presidentes, pues que ya muchos ya ni siquiera son eso, sino administradores de sus países, porque, repito, el haber ganado dos guerras mundiales a los Estados Unidos les da mucha potestad y mucho poder, y pues así venga el presidente Obrador o incluso el presidente Milei o el que tú me quieras nombrar, y querer ellos ir contracorriente, esto pues más bien quedaría en discursos políticos, porque la realidad pues va mucho más allá de ellos. Actualmente ya el sistema capitalista, que pues ya lleva siglos implementándose, ya está en una etapa monopólica y que yo considero es irreversible. ¿Y cuándo vaya a acabar? Pues yo creo que le queda mucha cuerda todavía al capitalismo, y su sistema neoliberal se sigue pues llevando a cabo. A lo mejor en discursos, pues sí, hay un pequeño margen con esta multipolaridad actual del mundo para decir, bueno, pues hemos detenido el neoliberalismo, pero son cosas ya irreversibles, ¿no? O sea, el neoliberalismo se sigue implementando, vivimos en un país regido económica y políticamente por el neoliberalismo, y pues ahora es la siguiente etapa, si en los noventas la ONU, que es el brazo político de Estados Unidos y de Inglaterra, nos impusieron el neoliberalismo, pues ahora vienen y el poder siempre encuentra la forma de imponer sus directrices, ahora vienen de una forma más profunda, se va a profundizar el neoliberalismo, porque están ahora impulsando esto que conocemos como progresismo. Entonces, ya no solo van a ser cambios económicos y políticos inevitables y que México va a tener que seguir acatando con López Obrador o sin López Obrador, con Claudia Sheinbaum o con Xochitl Gálvez o con quien sea, sino que ya estamos en la siguiente etapa. Ya quedó muy bien amarrada la economía y la forma, la política en México y en Latinoamérica. Ya no se va a poder salir México de ahí, y ahora viene eh, un movimiento más, una imposición de directrices por parte de Estados Unidos y de Inglaterra a través de la ONU, que es el progresismo, y que este ya es más grave o más profundo, por así decirlo, porque ya va a la cultura y hasta la salud reproductiva. Entonces, pues poder salirse ya de un modelo, ya estamos en una, ¿cómo se diría? Una camisa de fuerza que México pues no es capaz de poder soltarse de ella, y pues no creo que ni se quiera, ¿verdad? Entonces, eh, México, pues, te repito, pues tiene que acatar estos lineamientos, y no hay de otra. Es la cadena alimenticia. Muchas gracias, maestro. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido de su tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado también, pero es muy importante poder entender más a profundidad estos fenómenos, ¿no? Uh -huh. Bueno, muchas gracias, maestro Víctor Hugo Alvarado Gallardo. Esperamos que sea la primera de muchas cápsulas que podamos realizar. Y bueno, pues yo soy Kelvin Garfias. Seguimos viéndonos en mi canal de YouTube. Y bueno, les agradezco mucho a todos que nos sintonizan. Que tengan un excelente día.